Hola, hola, bienvenidas a este espacio que está pensado especialmente para ustedes. El día de hoy no está con nosotros Sari, lamentablemente les comenté que tuve problemas con mi compu y pues nos estuvimos atrasando para poder grabar este programa y pues ya en este momento ya no podía hacerlo conmigo, entonces únicamente yo voy a grabar, pero espero que este programa pueda ser de muchísima bendición para ustedes. Estamos terminando el capítulo 3 de Tito. Vamos a orar para iniciar este tiempo y luego vamos a ir leyendo verso a verso para que podamos ir sacando el mayor provecho. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, Señor, viendo tal vez a través de este video, Señor, aprendiendo tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra siempre es fiel, siempre es constante, Señor, no cambia, y en ella podemos encontrar tu voluntad perfecta para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos abrazar tu palabra, abrazar tu verdad, a guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente lo que tú quieres de nosotros como cristianos, Señor, y a tener siempre presente el hecho de que somos responsables en esta tierra, Señor, de mostrar al mundo la luz de tu Hijo. Ayúdanos a poder hacerlo, mi Dios, y poder hacerlo de la mejor manera, a corregir aquellas cosas que están mal en nosotros para que podamos honrarte en toda nuestra manera de vivir, Señor. Bendice a las personas que nos están observando, Señor, a las señoritas, señoras, ancianas que nos puedan estar viendo, Señor. Bendícelas y que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones, así como ahora en el mío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Estamos en Tito capítulo 3. Así que vamos a leer el versículo 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Quiero que recordemos que este libro está escrito de Pablo a Tito, para que Tito vaya a la iglesia en Creta y corrija a los cristianos que están en Creta, que no están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Se aplica también a nosotros, porque nosotros también necesitamos ser corregidos en nuestra manera de vivir. No podemos decir que ya somos perfectos. Hay muchas cosas que debemos corregir en nuestra vida para que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Una de estas cosas, y que Pablo le está recordando a Tito para que él se las recuerde a los cretenses, es la sumisión, el respeto a las autoridades. Cada vez es más común escuchar a los mismos cristianos expresándose muy mal de las autoridades. Han salido memes, videos, burlas de las autoridades. Y es que es difícil, seamos honestos, es difícil mantenerse respetuoso de las autoridades cuando vemos que éstas actúan con tanta injusticia, que estos son pecadores, que actúan de formas equivocadas. Es muy difícil mantener el respeto. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados a mantener respeto, a mantenernos sumisos a las leyes que han sido establecidas para nosotros, porque también esas autoridades que están puestas las ha puesto Dios. Nosotros hemos votado por ellas, porque por supuesto así es, para eso hay un proceso de elección. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que Dios sigue siendo soberano y que Él permite ciertas autoridades para los países, porque de esta manera Él trae juicio a la nación o corrige a la nación. La cosa es que Dios ha establecido esas autoridades, y porque Dios las ha establecido, esas autoridades merecen respeto y nosotros debemos hacerlo.
hay cosas que definitivamente nosotros no vamos a poder aceptar nunca, que de nuestras autoridades. Hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, pero eso no nos da como la libertad, ¿verdad? De poder insultar, de poder burlarnos. Eso no nos da esa libertad. Y nosotros como cristianos somos llamados a un respeto continuo para nuestras autoridades. Y no solo un respeto que nos mantiene en un estado pasivo, sino un respeto que nos lleva a hacer algo, porque dice que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, sí, nosotros vamos a respetar a nuestras autoridades, pero no solo vamos a estar respetando, ¿verdad? Como de manera pasiva, sí, yo los respeto, no digo nada de ellos, no. Sino que yo me muevo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que sea buena para mis autoridades. Y no solo para mis autoridades, sino para los que nos rodean. Y aquí hablamos no solo de nuestras autoridades, nuestros gobernantes, ¿verdad? Como nuestro presidente, nuestros alcaldes, no, sino también hablamos de nuestras autoridades en nuestro trabajo, en nuestra casa. Si tú no estás trabajando, tus padres son tu autoridad. Siempre tenemos a alguien, nuestros pastores, siempre tenemos a alguien en autoridad. Entonces debemos estar dispuestos a toda buena obra para ellos. No debemos difamar. Esto ya se ha repetido en versículos anteriores. Hablábamos de esto cuando hablamos de que las mujeres no deben ser calumniadoras. Debemos guardar nuestra lengua. No debemos difamar. No debemos ser pleitistas, ¿verdad? No debemos estar aprovechando cualquier oportunidad para levantar pleito, para enojarnos con otros. No debemos ser peleoneros. Debemos ser amables. Amables todo el tiempo, mostrando, dice, mansedumbre para con todos los hombres. Esto es difícil, porque muchas veces esto va a implicar que nosotros nos vamos a aguantar, que nos hagan ciertas cosas en la vida sin decir nada. Es decir, recuerda a Jesús en estos días, pues estuvo recordando, ¿no? La muerte, la vida, la muerte, la crucifixión de nuestro amado Jesucristo, y la verdad es de que si recordamos cómo Él fue tratado, cómo Él fue escupido, cómo Él fue latigado, siendo Él justo, completamente justo, perfecto, sin pecado, y nos observamos a nosotros, si a nosotros nos escupieran como a Jesús lo escupieron, yo estoy segura que para nosotros sería como, ¿qué? ¿Cómo me haces esto a mí, no? Y saldríamos a pelear. Sin embargo, cuando nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo, estamos dispuestos a estar como por debajo de los demás, a no pelear por nuestros derechos, que es lo que se escucha comúnmente ahora, ¿no? Los derechos del hombre, los derechos de la mujer, etcétera, los derechos del niño, los derechos. Vamos a estar dispuestos a no estar peleando por nuestros derechos, pero sí vamos a estar dispuestos a servir a otros. Esto no quiere decir que, bueno, vas a aguantar cualquier tipo de maltrato, ¿verdad? Como hablábamos de que la sumisión no significaba que el esposo podía llegar y pegarte y tú sin hacer nada. No es así, porque el ser humano merece respeto por ser, simplemente por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano merece respeto, y nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo con que maltraten a alguien o nos maltraten a nosotros. Sin embargo, si llegáramos a sufrir algún maltrato injusto, o si en el trabajo te gritaran porque te están diciendo que no sé, aunque hayas cumplido con tus tareas, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, lo hayas hecho bien, y aún así te trataran mal, estás llamado a seguir respetando a esas autoridades, a seguir orando por esas autoridades, a seguir orando por esa persona que te hizo mal, a ser manso como Moisés. Recuerda que la Biblia dice que Moisés ha sido el hombre más manso que ha existido, y Moisés, cada vez que el pueblo murmuraba contra él, cada vez que el pueblo decía algo,
y que Dios quería ir a destruir el pueblo. ¿Qué hacía Moisés? Moisés oraba por el pueblo. Moisés clamaba por el pueblo. Sí se enojó, muchas veces se enojó, pero jamás se defendió a sí mismo. Él vino a Dios. Así que tú y yo debemos tener esa misma actitud, así como Cristo, así como Moisés. Debemos llegar a Dios y entregar eso, entregar el insulto que te dijeron por la calle, la regañada injusta que te dieron, etcétera. Venimos y lo traemos a Dios y le decimos: Señor, ayúdalo, ayúdalo. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué hacer esto? Hay una razón hermosa. Yo creo que por esta razón es que Pablo le recuerda estas cosas a Tito, porque le dice en el versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es muy importante darnos cuenta que Pablo está diciendo: ustedes tienen que ser sumisos, ustedes tienen que ser mansos, ustedes tienen que hacer buenas obras. ¿Por qué? Aunque los otros sean malos con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que ustedes en otro tiempo eran de la misma manera, como estas personas corruptas, como estas personas que son insensatas, malas, envidiosas, que les hacen daño, que no quieren que prosperen en su trabajo, que le ponen cada traba cuando tienen la posibilidad de ponérselas, que están actuando con injusticia para ustedes. Ustedes deben de recordar como cristianos que ustedes eran iguales que ellos, que ustedes estaban en la misma condición de pecado. Y a mí me encanta que Pablo lleve todo el consejo que está dando, lo lleve a este punto, a recordar. Porque cuando nosotros como cristianos recordamos nuestra vieja manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir, nuestra antigua condición, a nosotros nos trae humildad delante de los demás, porque sabemos que lo que tenemos, lo que somos ahora en Cristo, no lo merecíamos, ha sido un regalo de la gracia de Dios. Así que eso nos pone en perspectiva y nos pone en una mejor actitud ante los demás que no son cristianos. ¿Por qué? Porque nos hace tener compasión de ellos. Nosotros sabemos que es estar ahí, nosotros sabemos que es estar en obscuridad, en no poder ver tu pecado, en no poder ser consciente de tu pecado y venir a Dios y decir: Señor, lo siento, perdóname, y recibir ese perdón. Nosotros sabemos que es estar ahí, en una esclavitud de pecado. Pero ahora como cristianos nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos esa vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Así que me encanta que Pablo haya recordado aquí, que les haya recordado a los cretenses, que le haya recordado a Tito, por qué razón nosotros debemos ser intencionales en ser buenos, en ser amables. ¿Por qué? Porque nosotros éramos malos antes, pero en Cristo hemos sido nuevas criaturas, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y podemos vivir diferente y podemos dar algo que antes no podíamos dar. Podemos dar amor en vez de dar odio. Podemos ser buenos en lugar de ser malos con aquellos que nos hacen mal. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados en Cristo. Porque aquí dice en el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Salvador. Por Jesucristo nuestro Salvador. Así que la razón primordial por la que nosotros
vamos y mostramos gracia, mostramos mansedumbre y somos buenos con otros, es porque nosotros somos conscientes que la gente sin Cristo no puede dar eso. Nosotros no podemos esperar eso de la gente sin Cristo, porque nosotros sabemos que esa condición es mala, es pecaminosa, y va a dar eso porque es lo único que conoce, el pecado. Sin embargo, tú y yo podemos ser diferentes. Tú y yo podemos controlar nuestro enojo para no desatar una ira, desatar un caos, desatar una pelea. Podemos controlarlo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Cristo nos salvó, nos limpió, quitó de nosotros toda maldad, toda malicia. Él nos ha lavado. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo vino a nuestro corazón y nos limpió de todo pecado y nos liberó de la esclavitud del pecado. Y es importante recordar que no es porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, no. Aunque tú hubieras nacido en una familia cristiana y desde pequeño hayas ido a la iglesia y hayas estado metido en la iglesia y hayas hecho lo que hayas hecho bien, no fue por eso que Cristo te salvó, no fue por eso que Cristo te dio vida eterna, no fue por eso, fue porque Cristo murió en una cruz, cargando sobre él la ira que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Y fue porque Cristo quiso derramar sobre ti su gracia, su misericordia, perdonarte, lavarte y darte una nueva vida. Fue por eso. Así que el estar en esa posición nos da humildad, nos pone en una posición correcta delante del resto de hombres, porque entonces no nos sentimos como con el derecho de decir, ay, pero qué malo, ay, pero qué injusto, porque eso éramos nosotros también, así que el recordar de dónde venimos, de dónde hemos sido sacados y por la gracia de quién hemos sido sacados, nos ayuda a poder dar, a poder extender gracia también a otros, a poder ser amables con otros, a poder dar perdón a otros, a poder amar a otros, a poder servir a otros, aunque estos otros sean malos con nosotros. ¿Por qué? Porque somos diferentes por la gracia de Cristo. Cuando nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho, se desarrolla en nosotros gratitud. ¿Por qué? Porque no merecíamos ese favor. Humildad, porque nos pone en una posición correcta delante de Dios en primer lugar, pero delante de los hombres también. Y entonces también da como resultado amabilidad. ¿Por qué? Porque comprendemos la condición del ser humano sin Cristo. Seguimos en el versículo 7, dice, ¿para qué fuimos salvados? ¿Para qué fuimos renovados? ¿Para qué fuimos limpiados? Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La exhortación aquí es, bueno, ustedes han sido cambiados, hechos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que ahora puedan ocuparse en buenas obras, para que ahora puedan hacer lo que es correcto. Antes no podían, pero ahora podemos. Antes no podíamos, ahora podemos. ¿Por qué? Por Cristo. Entonces, hemos sido salvados, hemos sido regenerados. ¿Para qué? Para estar ocupados. ¿Ocupados qué? ¿En qué? Haciendo buenas obras. O sea, todo lo que se ha mencionado en el capítulo 2 de Tito que estuvimos estudiando acerca de lo que debíamos hacer nosotras las mujeres, tiene que ver con esto, con ocuparnos en hacer buenas obras, con ocuparnos en servir a los demás, en preocuparnos por los demás, en extender gracia a los demás, en extender perdón a los demás, en ser sumisas, en ser respetuosas, en ser castas, en ser humildes. Eso es ocuparnos en buenas obras.
Entonces tenemos una ocupación como cristianos y es dar fruto en buenas obras. Hay que recordar que estas buenas obras no son para salvación, sino porque somos salvos, podemos dar fruto, podemos hacer buenas obras, no para salvación, sino gracias a la salvación que hemos recibido. El versículo 9 al 11 nos exhorta a estar enfocados, a no perder el enfoque, a no perdernos en el proceso, ¿verdad? Es muy fácil, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es muy fácil perder la atención, es muy fácil perder el enfoque. Yo me doy cuenta con mis sobrinos están haciendo algo y de repente pasa una mosca, ¿verdad? Y una mosca y allá van detrás de la mosca y a buscar la mosca. Eso solo es un ejemplo, pero es decir, si estás haciendo tu tarea, es muy fácil en algún momento distraerse, que porque escuchaste a alguien hablando de algún tema que tú conoces, ya quieres ir a hablar también de ese tema y te distrajiste por completo de tu tarea. Así nos pasa en la vida cristiana también. Pero Pablo exhorta a los cristianos en Creta, exhorta a Tito para que pueda exhortar a los cristianos en Creta a estar enfocados, a mantenerse enfocados, porque les dice, evita las cuestiones, en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley que son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay cosas que son poco productivas en la vida cristiana. Hay cosas que en las que no nos debemos como quedar discutiendo, tratando de resolver, porque no tienen valor eterno. Hay cosas que no tienen importancia, que no son trascendentales, pues, y no debemos quedarnos enfocados en eso. Yo trato de recordar, por ejemplo, lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos se enfocaban en cosas que de verdad no tenían sentido, no tenían ningún valor. Como por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Esas eran cuestiones realmente sin valor, aunque sabemos que son necesarias por higiene, pero en realidad no tienen ningún valor espiritual. El hecho de que tú andes vestida, por ejemplo, como monja, eso no tiene un valor espiritual. El verdadero valor espiritual es el que Cristo da por su gracia en nosotros, y Él es quien va haciéndonos diferentes. Nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar debe ir de acuerdo a eso. Si Dios nos ha llamado a ser amables, si Dios nos ha llamado a ser mansos, si Dios nos ha llamado a ser respetuosos, a no decir mentiras, a no calumniar, a tratar a otros con respeto, eso es lo que debemos estar haciendo, y no estarnos enfocando en, ay, mira el color de pelo que se puso la hermana, ¿verdad? Estas son cuestiones vanas que no vienen a ser trascendentales para la gloria de Dios. Sin embargo, nuestras críticas, eso sí podrían dañar el nombre de Dios. Así que debemos ser sabios con qué cosa o a qué cosas les vamos a prestar atención y a qué cosas no. Hay cosas que de verdad no tienen ningún valor espiritual y que no merecen la atención, pero hay cosas que sí son de valor espiritual y que muchas veces descuidamos porque estamos enfocados en cosas que no tienen valor, que son vanas. Así que mantente enfocado en qué es lo que Dios pide de ti. Si Dios está pidiendo obediencia, si Dios está pidiendo amor, respeto, amabilidad para otros, procura darlo, procura dar eso, procura enfocarte en tu manera de vivir que honre al Señor y no en estar criticando o estar haciendo teología de cualquier cosa para discutir con los seres humanos. No, enfócate en iluminar
a las personas que te rodean, a ser un buen trabajador, a hacer tu trabajo con excelencia, a estudiar con excelencia, a ser el mejor estudiante de tu clase, porque tú quieres honrar a tu Señor y que todos los demás digan, pero ¡guau! ¿Cómo le haces? ¿Por qué? Porque eso es tan excelente. ¿Por qué? Porque mi motivación es Cristo, porque yo quiero honrar a mi Cristo. Entonces todo lo que hagas, hacerlo con excelencia. Enfócate en honrar al Señor antes que enfocarte en cosas vanas que nada más van a quitar el tiempo del Señor. Así que mantenerte enfocado en las cosas que son provechosas. Hay también acciones pertinentes que hay que tomar cuando las cosas se están saliendo de control con alguna persona. A Dios le interesa que su pueblo lo esté honrando, a Dios le interesa que su pueblo le esté dando gloria en todo lo que hace. Pero si su pueblo no lo está haciendo, si estás viendo que algún cristiano a tu alrededor no se arrepiente de su pecado, amándolo, corregilo, decirle, mira, vos estás mal, estás haciendo esto mal, esto no honra al Señor, y enseñarle a través de la Biblia. Pero si esa hermana, ese hermano no te hacen caso y al contrario se pone a pelear con vos, la Biblia dice que debes desecharlo, no destruirlo, no pisotearlo, no es eso, es simplemente dejarlo a un lado para que el Señor se encargue de él, y debes seguir orando por él y debes pedir misericordia por él al Señor para que Dios pueda corregirlo. Y si él es su hijo, Dios lo va a traer al arrepentimiento, y si no es su hijo, orá por salvación para ese hombre o para esa mujer. Ese es nuestro deber como cristianos. Hay acciones que hay que tomar, porque cuando alguien está actuando mal dentro de nosotros y no es corregido y no es animado, no es exhortado a hacer lo correcto para la gloria de Dios, ese hombre o esa mujer está dando mal testimonio para el Señor, y puede destruir también el testimonio de la iglesia. Y por eso es que debemos cuidar a la iglesia en ese sentido, y por eso es de que nosotros, cuando alguien no está haciendo lo correcto, debe ser desechado, debe ser dejado a un lado, debe ser reconocido como parece que él no es cristiano por lo que está haciendo, pero que el Señor se encargue de él. No es que no lo vayas a volver a recibir nunca en tu vida, porque si él se arrepiente, bienvenido sea, y gracias a Dios por su arrepentimiento. Por eso es importante que tengas en mente que tú necesitas la misma gracia, porque sin la gracia, sin la misericordia de Dios, tú no podrías estar aquí, tú no podrías honrar a Dios con tu vida. Así que por eso es importante mantener esto siempre en nuestra mente, recordar siempre que es por gracia que nosotros hemos sido limpiados, que es por gracia que nosotros podemos vivir vidas diferentes, para que nosotros podamos extender esa misma gracia a otros, ese mismo perdón a otros, sin hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Porque sí es necesario que cuando alguien está andando mal, podamos corregirle. Y pues en las instrucciones personales que Pablo le da a Tito, le habla de la importancia de las relaciones. Las relaciones siempre son importantes para todo ser humano, no solo las relaciones de matrimonio, sino las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos en Cristo. Las relaciones son importantes y es importante cuidarlas. Pablo dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, preocúpate por ellos, ocúpate por ellos, procura que ellos estén bien, que no les falte nada. Y eso es lo que debe haber en nosotros también, hospitalidad. Debe desarrollarse en nosotros también un interés porque otros estén bien a nuestro alrededor. Y dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, que todos los demás también se involucren. Nosotros debemos desear que los demás también se involucren en el trabajo que se está haciendo para el Señor, porque todo trabajo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y
pues luego vienen las salutaciones y la bendición final, que es: todos los que están conmigo te saluda a los que nos aman en la fe, la gracia de Dios sea para con todos vosotros. Y ese es el deseo también de mi corazón, que la gracia del Señor sea para con todas ustedes ahí donde ustedes están, y que el Señor les ayude a vivir la vida que Él quiere que vivamos, porque en realidad es para su gloria y para nuestro beneficio. Así que Dios te bendiga, y espero que hayas podido aprender conmigo sobre este libro, Tito, que es un hermoso libro para nosotros como cristianos, y que el Señor nos ayude a vivirlo, a poner en práctica todo el consejo que Él nos ha dejado. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este tiempo. Espero que pronto podamos empezar nuestro nuevo estudio, que ya te estaré comentando más adelante. Pero que Dios te bendiga, y sabes que si tienes algún comentario, si tú quisieras agregar algo, algún detalle que yo quizás pasé por alto, puedes comunicarte con nosotros. También queremos aprender de ti, queremos aprender de lo que Dios te está enseñando a ti. Así que por favor, háblanos, comunícate con nosotros, déjanos un mensaje, ya sea en YouTube, en Facebook, o escríbenos a nuestro inbox personal. Vas a ser bienvenida. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder siempre tener presente en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario a favor de nosotros, Señor. Ayúdanos a tenerlo presente para que nosotros podamos tener esa actitud de humildad delante de ti en primer lugar, y también delante de los hombres, Señor. Que podamos desarrollar gratitud para contigo, pero amabilidad también para con otros, Señor. Porque en realidad todo lo que nosotros somos, tenemos, es por gracia, Señor, y es gracias a eso que nosotros podemos vivir vidas distintas. Ayúdanos a poder tener misericordia de los que nos rodean, a poder recordar que ellos sin Cristo no pueden vivir vidas buenas, no pueden honrarte, no pueden dejar de ser malos en su vivir, Señor. Que solamente si tú haces una obra completa en sus corazones, que ellos van a poder hacerlo. Ayúdanos a orar por aquellos que nos hacen mal. Ayúdanos a clamarte por misericordia por ellos que no te conocen, Señor. Y ayúdanos a nosotras a vivir en santidad, a vivir para tu gloria, a vivir tu palabra, Señor. Que tu palabra sea una realidad en nuestros corazones, una convicción profunda que dirija nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos vemos en un próximo estudio, chicas. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.